Hola chicos y chicas, continuando con nuestro tema de medio natural en el cual estamos viendo la organización ecológica. En la organización ecológica hablaba que se conformaban por 6. Primero está el individuo, luego está la población y la comunidad, que eran las que fuimos viendo en la clase anterior. En el individuo sabemos que es un solo ser, ya sea persona, animal o planta, que está conformado por un solo ser. Ese es el individuo. Luego encontramos la población que es el conjunto de individuos de una misma especie. Y la comunidad nos habla de un conjunto de población. Aquí ya nos habla que debe ser de diferentes especies y que éstas interactúan entre sí o se relacionan entre sí. Ahora vamos a hablar sobre el ecosistema. Bien sabemos que el ecosistema es un tema amplio, ya que se dividen en diferentes tipos. Hay ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Aquí nos indica que el ecosistema es un tipo de entorno físico extenso, caracterizado por fenómenos que van más allá de la existencia de seres vivos, como la temperatura, el nivel de la luminosidad, las precipitaciones, los accidentes geográficos, entre otros. También se caracteriza por la comunidad de seres vivos que alberga, la cual puede variar ligeramente dependiendo de en qué parte del ecosistema nos encontremos, dado que este no es totalmente homogéneo y regular. Nos indica que el ecosistema es donde habitan o están los individuos, están las diferentes poblaciones y la comunidad de diferentes especies, en donde los albergan, es decir, los mantiene con vida. Todo depende de la especie que esté. Si son peces, sabemos que van a estar en un ecosistema acuático. Si son plantas y animales, pues principalmente están en el ecosistema terrestre. Algunos de climas fríos, de climas cálidos, pero es ese ambiente. El ecosistema es el ambiente que les da lugar a los diferentes seres vivos para que puedan sobrevivir y puedan desarrollarse como especie. Nos indica también que el ecosistema presenta dos componentes fundamentales. Un elemento abiótico, en el que se incluyen elementos no orgánicos, y otro biótico, que incluye a los seres vivos. La combinación de estos dos mitades forman un entorno con una dinámica de existencia relativamente autónoma, en la que para mantener este equilibrio se necesita demasiado de la inferencia de elementos ajenos al ecosistema. Aquí vemos que en el ecosistema debe estar compuesto de dos elementos: el factor abiótico, que es la que no depende precisamente de la naturaleza o del medio ambiente. Luego están los seres bióticos, que incluye a todos los seres vivos, es decir, a toda la naturaleza, su proceso de crecimiento, de producción, y que éstas deben interactuar para que haya un equilibrio en la ecología, un equilibrio en los ecosistemas. El ecosistema es un tema amplio que precisamente es nuestro tema de la siguiente semana, por lo que nos quedamos hasta ahí. Ahí ustedes pueden ver un ecosistema
que está representado en la imagen, que es un ecosistema acuático. Ahora pasemos con los biomas. Los biomas nos indican que en esta categoría, o en este nivel, engloba o agrupa los diferentes ecosistemas. Hay muchos ecosistemas, pero en los biomas se encuentra todo ese conjunto de ecosistemas. Nos indican que presentan algunas similitudes entre sí. En muchas ocasiones el contacto es físico, en otros no. Nos indica también que este no es un requisito fundamental para establecer la existencia de un bioma, dado que en ocasiones hay accidentes geográficos que parten un bioma. Un bioma es una gran extensión de tierra o de suelo. Es extenso a nivel mundial, en donde se encuentran otros ecosistemas. Entonces, si nos damos cuenta, es como una cadena. El individuo va en la población va en la comunidad va en el ecosistema va en el bioma. Y vamos en el bioma, que es la número 5. Y para ello hay diferentes tipos de biomas. Estos biomas se dividen en 6. Todo depende de cómo sea el lugar, depende del ambiente. Esto es a nivel mundial. Depende de si nos habla del desierto, nos habla de praderas, y estos son 6. Entonces, de esa forma también vamos a ir viendo de cómo es que se compone un bioma. Entre los biomas encontramos la tundra, taiga, bosque tropical o selvas, el desierto, bosque templado y la pradera. Son 6 tipos de biomas. Nos indica que esto se da, o estos tipos de bioma, es de acuerdo al tipo de clima. Si es tundra, nos indica que ese bioma se encuentra en el área donde hay más frío dentro del planeta. Si es taiga, nos indica que ese bioma está ubicado también en temperaturas bajas. Es decir, que se puede encontrar en los diferentes polos. Luego tenemos el bosque tropical o selvas, que es propio de los trópicos alrededor del Ecuador y presenta una alta diversidad de seres vivos. Según la cantidad de lluvia que presenta, se pueden clasificar seco o lluvioso. Guatemala se encuentra dentro de este tipo de bioma. Aquí nos podemos dar cuenta que en el bioma que nosotros nos encontramos es tropical o es selva, ya que hay mucha vegetación, hay diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de animales, por la que nos encontramos en este tipo de bioma. Si yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿en qué tipo de bioma se ubica Guatemala? Ustedes responden, en la selva o bosque tropical. Luego está el desierto, que es, como bien sabemos, es una parte de tierra bastante seca y donde hay mucho calor, que está como que en la parte central del planeta, donde el sol le da, y eso hace a que sea un bioma desierto. Luego encontramos el bosque templado, también llamado bosque mixto, y praderas o bosque caducifolio. Perdón, es que creo que me va a dar algo de gripe, disculpen. Luego encontramos que se localiza en regiones de
del planeta donde se marcan las 4 estaciones del año. Presenta árboles que pierden la hoja durante el otoño, retornan en primavera como el castaño y el roble. La humedad es permanente, por lo que no se observa aridez en ninguna época del año. Este bioma se encuentra en países del centro de Europa como Francia y Alemania, también en Estados Unidos, Chile y entre otros. Disculpen. Bueno, como ya les estaba indicado, el bosque templado nos indica que ahí se manifiestan las 4 estaciones del año. Y entre esos países está Europa, Francia, Alemania y Estados Unidos, Chile, que son países en donde sí se muestran las 4 estaciones del año. Y son países también en el que si nos hemos podido dar cuenta que tienen como que el privilegio de que caiga nieve. Todo esto es por el tipo de bioma en el que se encuentran. Entonces, si nos damos cuenta, estas situaciones del clima es dependiendo al bioma en el que nos encontremos. Por último, tenemos la pradera, que es conocido como estepa. Es un bioma que se caracteriza por grandes extensiones de tierra cubiertas de pasto y plantas pequeñas, similares. Ejemplos de este tipo de biomas son las sabanas de África y las pampas de Argentina. Ahora nos podemos dar cuenta que África se encuentra en el bioma de la pradera, donde se mantienen mucho algunas plantas pequeñas, como que siempre estuviesen en primavera, que estén en crecimiento, y ahí están ubicados esos tipos de países. Ahora, disculpen. Ahora pasemos en el último, que es la biosfera. La biosfera nos indica que es el nivel de organización ecológica más grande. Es la más grande, ¿por qué? Porque en la biosfera están los biomas, los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones, los individuos. Ahí abarca todo. Nos dice que es el nivel de organización ecológica más grande y abarca todo el planeta. Es decir, que todo el planeta es una biosfera, compuesto por el encaje de los diferentes biomas que ya fuimos viendo. Por otro lado, la biosfera está formada por 3 componentes: la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, que ahí lo van encontrando ustedes en su texto. La litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Estos son los 3 elementos que contiene la biosfera. Es decir, ya estamos sumergiéndonos en las partes de la Tierra o en las partes del planeta, pero de forma externa, no interna. Y esto también lo vamos a ir trabajando más detenidamente, estos tres componentes de la biosfera, lo vamos a ir trabajando detenidamente en las siguientes clases. Si nos damos cuenta, la biosfera engloba de manera general todo lo que el planeta tiene. Es decir, que una biosfera estamos hablando del planeta en sí. Y estas tienen 3 componentes que más adelante los vamos a ir estudiando y analizando. Bien, es únicamente de esta forma es como está organizada la ecología. De esta manera se distribuye como que es el orden que se le ha dado a la ecología que nosotros
fuimos viendo desde la genética, ¿verdad? Desde que iniciamos este bimestre. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Les recuerdo las actividades que deben realizar un cuadro comparativo con las características de los niveles de la organización de la naturaleza. Es decir, van a hacer un cuadro comparativo con individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Escribiendo características, también deben ilustrar o colocar un ejemplo. La número 2 es explica los niveles de organización presentes en tu entorno. Ustedes deben identificar estos niveles, este tipo de organización que están presentes en nuestro entorno, que están presentes en nuestro medio. Van a identificar qué es lo que tenemos. ¿Estamos en una población? Sí. ¿Estoy en una comunidad? Sí. Debe ir analizando y luego explicarnos en la siguiente clase, que es el día viernes, que estaremos trabajando por medio de Zoom. Finalizamos con la clase. Les recuerdo que cualquier duda que tengan con respecto al tema y en las actividades pueden escribirme por medio de los comentarios o en Classroom para que pueda apoyarles. Nos seguiremos viendo el día viernes.